A lo largo de la historia de One Piece, Oda ha utilizado diferentes recursos narrativos para hacer de su historia una experiencia inmersiva en la cual podamos sentir cómo nos sumergimos en un universo fantástico, pero que a la vez no nos saque por completo de la realidad. Uno de estos recursos, y el cual considero uno de los más importantes, son las referencias constantes a comportamientos sociales que suceden en la vida real, siendo alguno de ellos como el racismo, que de este tenemos varios ejemplos, como es el caso de los Gyojin, quienes son odiados, repudiados y hasta temidos por los seres humanos que habitan en la superficie. Y aunque muy a pesar de todo, esta repugnante creencia nos ha traído grandes momentos en la obra, como lo fue el arrebato de Nami de las manos de Arlong, quien de alguna forma también es una víctima más de esta historia. Aún así, y muy lamentablemente, el racismo es algo que aún sigue latente en la vida real. Otras referencias que podemos identificar, y solo por mencionar algunas entre tantas, son la esclavitud, tratas de blanca, experimentos científicos con humanos, mafias, tráfico de influencias, chantajes, y la lista sigue y sigue. Pero en este video quiero hablar sobre una referencia de la vida real en particular, la cual sí ha estado presente dentro de la historia, pero que en los últimos capítulos se ha hecho mucho más latente, y esta es la referencia histórica sobre la religión, más específicamente el cristianismo. Interesante, ¿no? Claro que sí. Si te interesa saber a qué me refiero, te recomiendo que te acomodes porque juntos entenderemos un poco más sobre las referencias que ha hecho Oda sobre esta religión. Pero primero recomendarte que te suscribas al canal, actives la campanita para que te sigan llegando mis videos, que me dejes un buen like para saber qué tanto te gustan mis videos y por supuesto, y como siempre les digo, lo más importante es que me dejen saber en la caja de comentarios qué te parecen estas informaciones. Ahora sí, sin más, empezamos. Como les había mencionado anteriormente, el tema de la religión en One Piece no es algo nuevo. Aparece tan temprano como en el capítulo 50 del manga, cuando nos presentan oficialmente a Dracul Mijo, quien lleva explícitamente una cruz en el pecho, y si nos fijamos un poco más arriba, lo que hoy obviamente sabemos que es su espada Yoru, aparenta ser otra cruz aún más grande. La cruz creo que es la simbología más conocida de todas las religiones, la cual representa en el cristianismo el sacrificio que hizo Jesucristo, quien es la figura principal de esta creencia. También nos han hecho referencias acerca del budismo con personajes como Sengoku, quien posee la fruta Ito Ito no Mi modelo Daibutsu, que significa literalmente Buda gigante, haciendo referencia a la religión del budismo. Por otra parte, vemos personajes con artes oscuras que se lo podríamos atribuir al satanismo, como son Basil Hawkins y hasta el mismo Gekko Moria. ¿Qué? ¿Que piensas que el satanismo no existe en One Piece? Bueno, pues te refresco un poco la memoria. Vamos a visitar brevemente el capítulo 524 del manga, donde nos muestran lo que está pasando con los Mugiwara luego de ser enviados a lugares muy específicos por Kuma, quien por ese entonces aún seguía siendo Shichibukai. Primero nos muestran la situación de Usopp, quien estuvo a punto de ser devorado por una planta muy extraña, pero esto no es importante para este video. Lo que nos interesa realmente es la situación actual del Mugiwara Brook, quien cayó en una isla llamada Nakamura, o también conocida como la Tierra de la Pobreza. Este Mugiwara fue a parar más específicamente en un reino llamado Harajetania, lo cual, y anoten esto como un dato extra, Harajetania es un juego de palabras significando Hara Heta, tengo hambre en japonés. Sigamos. Una viñeta más adelante en el capítulo nos mostrarían a Brook cayendo de manera estrepitosa en medio de lo que sería directamente y explícitamente un grupo de satanistas intentando invocar a este demonio, los cuales muy sorprendidos y creyendo que después de tantos intentos al fin lograron su cometido, y dicen lo siguiente: la magia negra ha resultado, sí, y tiene una apariencia horrible, no parece ser de este mundo, a lo cual Brook se levanta del suelo y con una cortina de humo y polvo se pregunta muy confundido que dónde estaba, que debe de haber salido volando o algo así, mientras que los supuestos invocadores lo llaman explícitamente Rey Demonio Satán Sama y le piden un deseo o algo así. Algo que también es muy recurrente es el término Dios, ya que hemos visto personajes que a lo largo de la historia incluso se han creído dioses. En la saga de Skypiea, por ejemplo, tenemos a personajes como Ganfal, Ubao y Enel, quienes se refieren a sí mismos como dioses. Sin salir de Skypiea, nos mencionan a otros dioses supremos, los cuales eran el dios del sol, que ya sabemos que se llama Nika, el dios de la lluvia, el dios de la tierra y el dios del bosque, que de estos no tenemos mucha más información. Aún así, este tema es bastante
bastante interesante y lo pudiéramos tocar en un video. Déjame saber en los comentarios si te gustaría que hablara sobre estos dioses. Teniendo todo esto en cuenta, vayamos al tema central de este video, y es que desde el momento en que nos introducen a Ain-sama en el capítulo 906 del manga, es cuando las referencias a la religión del cristianismo se hacen cada vez más evidentes. A lo que me refiero es que este se nos muestra por primera vez en un lugar muy parecido a una catedral católica, que es donde se encuentra el trono vacío, el cual se supone que nadie debería ocupar. Pero si miramos un poco más de cerca este trono, veremos varias referencias que también podemos atribuir a la misma iglesia católica, y es que el espaldar de este luce prácticamente igual a la Plaza San Pedro del Vaticano, y cabe mencionar que la figura más importante de esta religión, la cual es el Papa, a quien los creyentes consideran a este ser la representación misma de Dios en la tierra, tiene una túnica muy específica y un trono que le pertenece solo a él. Con la llegada de Im a la historia, podríamos decir que prácticamente se está hablando del libro del Apocalipsis de la Biblia cristiana, y que tomando partes de algunos sucesos de la historia de esta religión, Oda ha estado rellenando toda la trama actual con referencias a esta creencia. Pero te conozco y sé que necesitas algunos ejemplos, pero tranquilo Serafín, que yo te los traigo. En la Edad Media existía una práctica conocida como oscurantismo que se le atribuía directamente a la Iglesia Católica. Esta práctica consistía en ocultar o modificar a conveniencia el conocimiento a sectores populares, entiéndase a la gente pobre o que no pertenecieran directamente a familias importantes de esa época. Algunos de estos métodos que se utilizaban en esa época para ocultar la información era la destrucción de datos históricos, persecución y asesinato a personas que intentaban democratizar esta información, e incluso la quema de bibliotecas que contenían información muy importante sobre la historia. ¿No les suena esto como algo que ya conocemos en One Piece? Así es justo como opera el gobierno mundial en One Piece. Desde borrar 100 años de historia, perseguir y querer dar muerte a Vegapunk por querer democratizar la información, modificar datos como por ejemplo el verdadero nombre de la Nika Nika y eliminar a la gente de Ohara e intentar quemar todas sus bibliotecas e investigaciones, es como esta organización ha practicado el oscurantismo a lo largo de la serie. La semejanza con esta religión es innegable, a tal punto que en el capítulo 1054 fueron mencionados por primera vez los caballeros celestiales, los cuales a la fecha de este video ya sabemos de estos que son 9 y que son autoridad prácticamente al mismo nivel del Gorosei. Estos 9 caballeros celestiales son una referencia directa a los caballeros templarios, los cuales pertenecían a una orden militar católica que también era conocida como los caballeros del templo, la cual fue fundada por 9 caballeros franceses y quien también eran conocidos como los más poderosos de la Edad Media. Ya en este punto del video creo que sería redundante insistir en la relación que tiene One Piece con la Iglesia Católica de nuestro mundo real, lo que me ha llevado a pensar que lo que estamos viviendo en One Piece es actualmente el libro del Apocalipsis, y que la historia de One Piece es algo que ya se ha vivido antes en ese universo, una historia que ya ha sido contada pero que aún no ha pasado, justo como es, y valga la redundancia, el libro del Apocalipsis de la Biblia cristiana, las cuales son básicamente profecías del mundo actual. Llevándome esto a pensar en una pequeña teoría, la cual consiste en que Im-sama es la representación de Lucifer y que el dios Nika es la representación de Jesús, solo que en One Piece Jesús no venció la muerte, sino que quien ganó en este caso fue Lucifer, y que lo que está pasando actualmente es la misma historia de oscuridad y luz, solo que con personajes diferentes, los cuales serían Barba Negra representando la oscuridad como un falso D, y a Luffy como la luz, que vendría siendo el D que traerá el amanecer, justo como hizo Jesús en el cristianismo, que trajo la luz cuando resucitó al tercer día. Piénsenlo bien, o no lo piensen, sé que suena muy fumado, pero hay muchas referencias sobre Luffy con el sol, por igual que Jesús, y por supuesto a Barba Negra con la oscuridad, haciendo el paralelismo a Im, que representaría la oscuridad, y a Nika la luz. Pero bueno, no quisiera alargar más este video, ya que la intención de este era que revisáramos las referencias que está haciendo Oda con el cristianismo católico, pero definitivamente me encantaría hacer un video hablando sobre esta teoría, y si a ti también te gustaría, no dudes en dejármelo saber en los comentarios. También me gustaría pedirte que me apoyes con un like, porque apenas estamos empezando y tengo mucho contenido que sé que te va a encantar, así que no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita para que te sigan llegando mis videos, y ahora sí, sin más que decir, me quité.